Damas y caballeros, distinguidos invitados e invitadas, recibimos un caluroso aplauso al doctor Leonel Fernández, es presidente de la República Dominicana, creador del tema los partidos políticos como interlocutores de la sociedad. Señor presidente del Parlamento Centroamericano y directo amigo don Tony Raful, ilustres integrantes de la mesa de honor, señores parlamentarios, dirigentes políticos, distinguidas personalidades, señoras y señores, amigos todos. Permítanme en primer término expresar mis felicitaciones más sinceras al presidente del Parlacén, así como a todos ustedes, porque a través de la prensa he visto el gran éxito que ha sido este foro para discutir los problemas relacionados con el rol de los partidos políticos en el siglo XXI. Me parece que es particularmente relevante hacer una reflexión acerca del rol de los partidos políticos, porque conforme a como hemos visto en el último informe de Latinobarómetro, correspondiente al año 2017, cuando se hace un examen acerca de la percepción que los ciudadanos tienen en relación a las instituciones de los gobiernos democráticos de la región, resulta que los partidos políticos figuran en el último lugar. La Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, es la que genera mayor nivel de confianza, con cerca de un 65%. Extrañamente, sobre todo cuando se compara con lo que acontecía en los años 70, las Fuerzas Armadas ocupan un segundo lugar. La policía aparece hasta en un tercer lugar, cercano a un 30%, y ya luego los parlamentos, el Poder Judicial van disminuyendo hasta que finalmente tenemos a los partidos políticos al final de la cola con un 15% de confiabilidad por parte de los ciudadanos. Entonces, si efectivamente hay como una especie de crisis de confianza de los partidos políticos, esto obliga a pensar cuál es la razón que genera esa crisis de confianza que tienen los ciudadanos con respecto a los partidos. Por supuesto, sabemos que el sistema de representación de partidos es muy diverso. En algunos lugares, históricamente, ha habido un partido hegemónico, como el caso, por ejemplo, de México. Durante 7 décadas, el PRI fue el partido dominante. En otros lugares tenemos un sistema bipartidista, o ha habido históricamente un sistema bipartidista, como fue el caso de Colombia, históricamente con el Partido Liberal y el Partido Conservador. O ha habido también sistemas multipartidistas, donde intervienen más de 2 partidos en las confrontaciones de carácter electoral y en las participaciones en lo que tiene que ver con definir posiciones en relación a la opinión pública. Ahora, el por qué en algún momento los partidos pueden gozar de un gran nivel de identificación y en otros, sin embargo, con un bajo nivel de confianza, yo creo que hay que establecer alguna especie de vínculo entre los ciclos políticos con los ciclos económicos. En América Latina, en la historia de América Latina, contamos con partidos políticos desde el proceso de ruptura con el orden colonial europeo. Desde el momento en que adquirimos nuestra independencia, se formaron partidos políticos en el sentido formal del término, porque obviamente no todos los ciudadanos podían participar de la actividad política. Había un régimen censitario donde solamente podían votar aquellos que eran dueños de propiedades. Las mujeres estaban excluidas. Hubo esclavitud en Brasil hasta prácticamente la penúltima década del siglo XIX, y esos tampoco podían ejercer el derecho al sufragio. Yo diría que esa primera etapa post-independencia, que se caracteriza por ser un modelo del Estado oligárquico, con un sistema económico caracterizado por ser de primario exportador, sobre todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con productos agrícolas, productos ganaderos o productos mineros, se formó un grupo económico fuerte, ¿verdad? Una oligarquía terrateniente, todo el poder estaba en la tierra
Y entonces políticamente era el poder militar reflejado a través de caudillos. Y muy excepcionalmente en algunos países de la región se producía la alternancia en el poder por vía electoral. De manera que el siglo XIX, ¿verdad?, es un siglo donde se trata de conformar el Estado-Nación en un modelo de predominio de la oligarquía terrateniente, económicamente un modelo primario exportador que vamos a encontrar en otros momentos de la historia latinoamericana y ejerciendo una influencia de tipo político. Por consiguiente, diría, a finales del siglo XIX, con los procesos migratorios europeos hacia la región, fundamentalmente hacia el cono sur, empezamos a encontrar ideas liberales en el sentido de la creación del Estado burgués, como lo hubiéramos conocido, ¿verdad?, en la antigua conceptualización marxista. Entrando el siglo XX, el Estado oligárquico va a ceder a la conformación del Estado populista. Ahora, ¿cómo es que pasamos de un modelo de Estado oligárquico con partidos políticos restringidos, debido a que no hay una participación de toda la ciudadanía, hay restricciones a la participación, a un modelo populista, digamos, en las primeras 2 décadas del siglo XX y que se va a extender de alguna manera hasta los años 60, 70 del siglo XX? Lo primero es la transformación económico-social que las sociedades van experimentando. En las primeras décadas del siglo XX hay una transición de sociedades tradicionales de tipo rural hacia sociedades urbanas con un proceso de industrialización. Esto va a generar el surgimiento de nuevas capas sociales, sobre todo un sector empresarial industrial emergente, capas medias profesionales, abogados, médicos, ingenieros, que empiezan a participar por vez primera en la actividad política. De igual manera, los sindicatos y, por tanto, obreros que también empiezan a participar, y se genera una especie de alianza política entre estos sectores, sector industrial emergente, capas medias profesionales, trabajadores sindicalizados, y esta alianza política genera un desplazamiento de la oligarquía terrateniente tradicional hacia los regímenes populistas democráticos, los electos, porque también sabemos que hay un modelo populista de corte autoritario. Influye mucho el impacto de la Revolución Mexicana, por supuesto, y el surgimiento del Partido Nacional de la Revolución, que se convierte después, en los años 40, como el Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, ¿cómo se va a diferenciar este modelo populista del modelo oligárquico postindependencia? En primer término, en el hecho de que se va a tratar de crear una clase empresarial fuerte a través de un modelo económico que es el de industrialización vía sustitución de importaciones. En segundo lugar, se trata de desarrollar políticas que tengan carácter incluyente. Como el proceso de urbanización latinoamericano no se había acompañado, como el estilo europeo, de un proceso de industrialización, sino que hubo una migración desde el interior hacia las ciudades, muchos no lograron insertarse en el mercado laboral y pasaron a formar una masa marginal. Ese grupo de marginados son los excluidos, los descamisados de Evita Perón. Y el movimiento populista, los partidos populistas van a cooptar a estos sectores que se constituyen en una mayoría, porque hay ese proceso de construcción de mayorías en las ciudades con respecto a las poblaciones rurales que habían sido predominantes en el siglo pasado, y los partidos populistas van consiguiendo un apoyo político y electoral de esas masas urbanas marginales. El líder populista fundamental es un líder carismático, es generalmente un gran orador que conecta emocionalmente con las masas, se plantea políticas redistributivas que antes no estaban en la agenda de los partidos políticos, ¿verdad? Y hay una incorporación de las masas al ejercicio del poder político. Entre los partidos políticos que más se destacan en este aspecto estaría, por supuesto, además del PRI mexicano, estaríamos hablando del APRA en el Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, cuyo líder fue Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los líderes políticos más destacados del siglo pasado, que no llegó a ser presidente porque siempre se le impidió, estuvo en el exilio muchos años, pero cuyo partido, el APRA, le sobrevivió.
hasta el punto que Alan García, por el APRA, llegó a la presidencia en 2 ocasiones. Y el APRA en el Perú ha sido una organización, un partido político sumamente influyente. Bueno, entre el movimiento populista, los venezolanos, por ejemplo, formaron Acción Democrática después de la caída del gobierno de Juan Vicente Gómez. Y Acción Democrática ha sido uno de los partidos también más decisivos e influyentes en Venezuela desde los años 40 hasta la culminación del pasado siglo, hasta los años 90. Sigue siendo una organización política vigente, pero no tiene todavía el dinamismo y la vitalidad que tuvo en aquellos años. Además de Rómulo Betancourt, ¿verdad?, que eso es su figura fundamental. Bueno, tuvimos a Carlos Andrés Pérez, a Raúl Leoni, como figuras de esa organización política. En Bolivia, en el año 1952, la revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que llevó a Hernán Siles Suazo y a Víctor Paz Estenssoro durante varios años al poder. Bueno, en Ecuador está la figura de Velasco Ibarra, ¿verdad?, 5 veces presidente, que incluso a veces hasta quería prescindir del partido diciendo que para ser presidente solo necesitaba un balcón, ¿no? Con lo cual quería decir que tenía un gran poder persuasivo con las masas y podía por esa vía llegar al poder. De manera que tenemos varios partidos populistas a partir de la tercera, cuarta década del siglo pasado que representan un cambio radical, trascendental, con todas las formas de hacer política previas. En el caso de Argentina, con Juan Domingo Perón, que viene del mundo militar, sin embargo, logra perpetuarse en la memoria de los argentinos porque, en efecto, establece políticas sociales hacia sectores tradicionalmente excluidos. Perón es el que promueve el código laboral en Argentina. Perón es que crea el seguro social. Perón es que establece la negociación, el pacto colectivo de trabajo. Los sindicatos ya pueden negociar directamente con las empresas y no el contrato individual. Y todo esto da a los trabajadores y a los grupos marginados un nivel de seguridad que no habían tenido antes en la historia de sus respectivos países. Vienen entonces también las políticas redistributivas, ¿no? Evita Perón tiene una conexión con la gente, distribuye cosas, se preocupa por los de abajo, programas de vacunación masiva, etc. Entonces, hoy día, cuando se habla de populismo, se tiene como una especie de connotación peyorativa. Hablar de populismo es hablar como de algo que en la historia ha sido negativo, y la verdad es que el populismo clásico latinoamericano no fue así. El populismo clásico latinoamericano, ¿verdad?, de Getúlio Vargas en Brasil, de Perón en Argentina, del MNR en Bolivia, al revés, significó en su tiempo histórico un gran movimiento de avanzada que implicó la inclusión de los que tradicionalmente no tenían voz, eran excluidos, eran marginados de la política, de la economía y de la sociedad. Entonces, el populismo latinoamericano se va a extender aproximadamente hacia los años 70 y de ahí en adelante experimenta un declive. ¿Por qué? El declive viene fundamentalmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta los años 70, el populismo pudo mantenerse sobre la base de una economía regional y mundial expansiva. Son los llamados 30 gloriosos, del 45 hasta el 75. Una economía en crecimiento permanente durante 3 décadas. Y al poder disponer de un crecimiento económico, los gobiernos populistas de la región disponían de recursos para poder invertir en políticas de carácter social. Y en esa medida, pues, mantenían el apoyo de los sectores que lo seguían a través de los partidos populistas de la época. Pero a partir del año 1973, con la cuadruplicación de los precios del petróleo, se entró en una nueva etapa económica, donde ya las políticas desarrollistas, estadocéntricas, es decir, el Estado es el pilar fundamental para la inversión pública, para el crecimiento y para el desarrollo, empezaron a declinar por los déficits fiscales que se presentaban, por la situación de desestabilización macroeconómica. Entonces, esa situación de falta de crecimiento y de declive, de vitalidad en el funcionamiento de la economía, no solo en América Latina, esto fue de carácter mundial en el mundo capitalista, pues empezó a debilitar el movimiento, y es así como se va a producir un fenómeno sumamente extraño, solamente en América Latina,
y es que como en los años 60, a partir de los 60, ya empiezan los golpes de Estado, ¿verdad?, que ponían fin a los experimentos democráticos. Aquí en República Dominicana fue con Juan Bosch, el PRD, pero en Brasil fue el derrocamiento del gobierno de João Goulart en el 64, derrocamiento de Villeda Morales en Honduras, ¿verdad?, pero fue también este golpe de Estado digamos, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Bueno, entonces va a coincidir ese declive populista con golpes de Estado. Y es entonces cuando, a finales de los 70, empezando por aquí en República Dominicana en 1978, se inicia lo que los politólogos hoy día denominan como la transición democrática, la tercera ola de la transición democrática. Y digo, empieza aquí en República Dominicana porque hubo elecciones en nuestro país y se produjo una alternancia en el poder del gobierno del presidente Joaquín Balaguer hacia el PRD, cuyo candidato entonces era don Antonio Guzmán. Y ese hecho en República Dominicana, que tiene una serie de factores internos y externos, entre los factores externos, para mí el más importante, que nunca recibe suficiente reconocimiento, es la política de derechos humanos del presidente Jimmy Carter. Yo creo que la presencia de Carter en el poder a partir de 1976 en los Estados Unidos le imprimió a la política exterior norteamericana un ingrediente de carácter ético que no estaba antes. Es la presión de Carter con derechos humanos, combinado con la apertura de la Internacional Socialista, que hasta entonces había sido una organización básicamente de partidos socialdemócratas europeos, que se vincula con los partidos populistas tradicionales de América Latina, se incorporan a la Internacional Socialista, pasan a ser socialdemócratas, y hay entonces un proceso de transición en toda América Latina. Después sigue Ecuador y después se extiende hacia todo el continente. Pero ¿dónde está la paradoja del proceso de transición democrática latinoamericana? Está en el hecho de que normalmente hay transiciones democráticas precedidas de crecimiento y desarrollo económico y social. Uno lo ve en el modelo asiático. Si un país como, por ejemplo, Corea del Sur, que era un país autoritario, ¿cómo hace la transición a la democracia? Porque le precedió un periodo de bonanza económica y de mejoría social. Entonces la gente presiona para que eso también tenga libertad política. Entonces Corea del Sur, debido a esa situación, a ese fenómeno, realiza un proceso de transición democrática. Lo pueden ver también en el caso de Taiwán. Era un país autoritario y sin embargo el crecimiento económico y bienestar social crea la presión para la transición a un modelo democrático. Pero en América Latina no fue así. En América Latina fue al revés. Los gobiernos militares habían caído en el descrédito total y eso se combinó con la crisis económica que venía desde la cuadruplicación de los precios del petróleo, la década de los 70. Esa combinación de incapacidad para gerenciar la crisis económica, el descontento social, más el desprestigio por violación a los derechos humanos, es lo que entonces genera las condiciones materiales para la transición democrática en América Latina. Y caemos en los años 80. Y en los años 80, ¿qué ocurre? En los años 80, la transición democrática se da en el marco de lo que se conoce como la década perdida. Económicamente fue la década perdida, la década del servicio de la deuda externa, ¿no?, por los países de la región, de situación de hiperinflación. En algunos países llegó por encima del 1000% la inflación en aquellos años. Entonces, es un fenómeno extraño tener un fenómeno de transición democrática con una situación económica y social en crisis como la que estaba aconteciendo en América Latina. El modelo populista, que insisto, descansaba en políticas desarrollistas, el Estado era el pilar fundamental, el motor fundamental del desarrollo, el que generaba las inversiones, era un nacionalismo económico, se expropiaban empresas extranjeras, ¿verdad? Había la forma de que el Estado tenía el control y, lo que había dicho antes, una política de industrialización, de sustitución de importaciones que significaba en la práctica establecer altos aranceles para la importación de bienes y servicios provenientes del exterior que podían competir con la reciente industria nacional. Bueno, ¿qué pasa a partir de los 80? A partir de los 80, como consecuencia, Jacob, ¿cómo está usted? Bienvenida. A partir de los 80, influido por lo que se ha llamado la revolución conservadora, que tiene sus raíces en el Reino Unido con Margaret Thatcher, en los Estados Unidos con Reagan, con Ronald Reagan, ¿verdad? Ese modelo
que nosotros en América Latina bautizamos como neoliberalismo, el consenso de Washington, modifica el esquema anterior. Y el nuevo esquema ahora es liberalización y apertura de mercados, lo que significa es privatización con la finalidad de hacer uso de los recursos generados por la privatización para el saldo de la deuda externa. Es, de alguna manera, reducción de déficit, estabilización macroeconómica, un conjunto de políticas, el consenso de Washington, ¿verdad?, donde ahora lo que prima no es el Estado, sino el mercado. Entonces hemos pasado a un esquema donde el populismo era fundamentalmente el Estado, el modelo neoliberal nos va a representar el mercado, en la ortodoxia del mercado como política que va a definir el desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en esa década de los 80 y principios de los 90 van a llegar al poder una serie de figuras o partidos políticos que se redefinen a sí mismos como neopopulistas en el sentido retórico, pero en la práctica neoliberales. El caso, yo diría, más interesante es el de Carlos Menem en Argentina, que viene de una fracción del Partido Justicialista, ¿verdad?, del grupo peronista, que en la campaña electoral presenta una retórica de carácter populista, pero que una vez en el gobierno realiza un proyecto de carácter neoliberal. Es decir, hay privatizaciones de empresas públicas, hay apertura de mercados, importaciones se incrementan, devaluación de moneda, corrección de déficits fiscales, en fin, todo lo que conocemos como el consenso de Washington. Pero es también de alguna manera, y aquí los colegas mexicanos, digamos, podrán decirme si voy en la línea correcta, Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Carlos Salinas también dentro del PRI, que era un partido históricamente populista. O sea, Lázaro Cárdenas es una de las grandes figuras populistas de América Latina, evidenciado por la nacionalización del petróleo. Ahí está su grandeza. Sin embargo, el modelo mexicano del PRI en los años 90, finalizando la década de los 80 y principios de los 90, es un modelo de carácter neoliberal. Por tanto, el populismo clásico latinoamericano, fruto de la crisis experimentada de carácter global y que se refleja aquí en los 70, nos conduce entonces al modelo neoliberal. ¿Y qué pasa con el neoliberalismo? Para ser justos, para ser balanceados, el neoliberalismo contribuyó a hacer los correctivos de lo que podríamos llamar la macroeconomía del populismo. El problema de la inflación, del déficit fiscal, de los desequilibrios macroeconómicos, el modelo neoliberal los corrige. Pero hay una grave falta en el modelo neoliberal que es la causa de su crisis ulterior. Y la grave falta es que concibió el problema de las sociedades solamente en función de la racionalidad económica. Es decir, vamos a arreglar las cuentas públicas, pero no comprendió el problema de carácter social y la viabilidad política de las propuestas que hacía. Por consiguiente, el modelo neoliberal va a entrar en crisis. Y la primera crisis real que se ve en el modelo neoliberal es Carlos Andrés Pérez en Venezuela. 1989, está iniciando su segundo periodo de gobierno. Estamos hablando de un partido populista tradicional, Acción Democrática, que llega al poder con Carlos Andrés Pérez por segunda vez, negocia un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, lo aplica al pie de la letra sin ningún tipo de compensación social y lo que va a ocurrir es el Caracazo. Y por consiguiente es una sublevación popular lo que hay en Caracas, ¿verdad?, donde la gente rechaza lo que ha sido la aplicación de estas políticas de ajuste de corte neoliberal por parte del Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí, yo pienso que en el fondo se aprende la lección, no siempre bien aplicada, como vimos en Haití hace poco, de que toda política orientada hacia la racionalidad económica exige compensación social y viabilidad política. Pero en el caso de Venezuela, que me refiero ahora, digamos, fue el inicio de la crisis del pacto de punto fijo de 1959 a la llegada de Hugo Chávez en el año de 1998. Lo que marca el fin de la era del pacto de punto fijo, ¿verdad?, que todos veíamos como un modelo referencial, elecciones cada 5 años, en forma regular los partidos se alternan, ahora está Acción Democrática, luego viene COPEI, eso inicia su declive con el Caracazo de 1989
y su extinción definitiva con la llegada de Hugo Chávez al poder en el 1998. Los años 90 no permitieron consolidar a los partidos políticos que asumían la agenda neoliberal en los años 90 por la crisis recurrente del sistema financiero global. Teníamos entonces la crisis del peso en México, la crisis tequila, tenemos la crisis del rublo en Rusia, la crisis asiática de 1997, la crisis de los dot-coms en Estados Unidos. Ahí, digamos, se marca, es la antesala de la gran crisis financiera del año 2008. Ya venía una crisis estructural. Pero va a ocurrir algo interesante, y es que después de Chávez, entrando ya la primera década del siglo XXI, diría el primer lustro, fruto de la prolongación del impacto de las crisis financieras a que he hecho referencia, van a empezar a llegar al poder partidos políticos del movimiento progresista. Es Rafael Correa en el 2005, previamente Lula en el 2003, es de nuevo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tuvo una década como proyecto revolucionario, sale por 10 años, retorna al poder por vía electoral. Es la incorporación de movimientos guerrilleros, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se propuso la toma del poder por la vía revolucionaria, llega al poder, sin embargo, por vía electoral. Entonces, estos grupos, estos movimientos, van a llegar al poder a partir del primer lustro del siglo XXI, años 2003, 2004 en adelante, y va a haber un periodo entre el 2003 y el 2013, estos 10 años, considerados como la década de oro de América Latina. ¿Y qué va a pasar ahí? Que efectivamente Hugo Chávez en Venezuela, cada vez que se presenta a un proceso electoral, gana abrumadoramente por encima de 50. No, cada vez que Rafael Correa se presenta, va a ganar siempre abrumadoramente en primera vuelta. Cada vez que Evo Morales se presenta en Bolivia, pues tiene 3 periodos ganando siempre por encima de primera vuelta. ¿Por qué razón se daban estos triunfos electorales tan abrumadores? Por una sencilla razón, o básicamente por una razón fundamental, no única, pero el ciclo económico vinculado al ciclo político a que hemos hecho referencia. Y es que desde el 2003 al 2013, América Latina se inserta en el boom de los commodities a nivel internacional. Es también el hecho de que China se ha consolidado como la segunda potencia económica mundial, y los países, sobre todo del cono sur, los países sudamericanos, empiezan a orientar sus exportaciones hacia el mercado chino, que está creciendo a una tasa promedio anual de un 12%, algo verdaderamente impresionante. Ese incremento de la demanda china hacia los productos básicos hace que el precio de esto se dispare, y por consiguiente usted va a tener que el petróleo, que costaba $11 el barril en el año 2000, llegó a cotizarse en $148 el barril en el año 2008. Eso es algo sin precedentes en la historia. Es el gas natural que va a incrementar de precio, es el cobre, ¿verdad? Es la soya, es el estaño, es el plomo, es el trigo. Todo va a subir como consecuencia del incremento de la demanda china. Y mientras estos precios están abundantes, los gobiernos progresistas de izquierda democrática que han llegado al poder utilizan esos recursos en proyectos sociales. Es construcción de viviendas, tiene que ver con las brigadas populares que se crean, barrio adentro le llamaban en Venezuela, ¿verdad? Programas de salud, de seguridad social, de mejoría de la educación, de alimentación, etcétera, y una expansión de la clase media como nunca antes. A partir del 2008, sin embargo, se produce la gran crisis financiera global, que es una recesión global, se convierte en recesión global, la más profunda, la más severa dentro del sistema capitalista mundial desde la Gran Depresión de los años 30, y frente a esa recesión global hay 2 respuestas distintas, la respuesta europea y la respuesta norteamericana. La respuesta norteamericana de Barack Obama fue la de que en medio de una recesión el gobierno tiene que intervenir políticas neo-keynesianas con la finalidad de garantizar crecimiento. ¿Cómo lo hizo? A través de endeudamiento, a través de una política monetaria expansiva. La Reserva Federal norteamericana le autorizó la emisión de $85.000 millones cada mes, y sobre esa base Obama mantuvo que la economía norteamericana, creciendo moderadamente a un 2%, pero digamos mantuvo
un nivel de estabilización. ¿Qué pasó en Europa? Al revés. El Banco Central Europeo, en lugar de seguir la receta norteamericana, lo que hizo fue un recorte al gasto público. Y como consecuencia de aplicar políticas de austeridad en un marco de recesión, generó el descontento social. Y el descontento social fue la contestación callejera. Y de la contestación callejera, la emergencia de nuevos grupos políticos, Podemos y Ciudadanos en España, Syriza, por ejemplo, en Grecia, que no estaban en el escenario político. Bueno, esa falta de coherencia en el mundo capitalista desarrollado para aplicar una política coordinada a la gran recesión global, también condujo que una recesión en Europa, agravada por la política de austeridad, las exportaciones chinas hacia Europa disminuían y hubo una desaceleración del crecimiento económico chino. De un 12% se redujo a un 6%. Al reducirse a un 6%, ¿qué pasó con nosotros en la región? CEPAL ha dicho, en la década de los 10 años, la tasa promedio de crecimiento en la década fue 5,5%, algo sin precedentes en la historia de la región. Pero con motivo de la desaceleración de la economía china y la caída de los precios de los commodities por vía de consecuencia, caímos a 0,5%. Y países como Brasil, que tenían un liderazgo mundial, caen entonces en una contracción severa de menos 5, menos 6%, Venezuela en principio menos 8%, Ecuador se estanca en un 0%, y este fenómeno económico, este ciclo económico a la baja, va a tener consecuencias en los partidos políticos progresistas del momento. ¿Qué va a ocurrir? Se genera el descontento social, empiezan las protestas, y es sintomático que las protestas en Brasil empiezan 2013-2014, las protestas en Venezuela empiezan 2013-2014. ¿Por qué razón? El impacto hoy día, en ese momento, de la disminución del crecimiento que genera falta de inversión pública, descontento social, el descontento se traduce en protestas callejeras, el desgaste del gobierno y, por tanto, el no poder retener el poder por vía electoral. O, en algunos casos, como Ecuador, donde la caída no fue tan significativa, pero hay que ir a segunda vuelta para poder ganar las elecciones. Se pierde el poder en Argentina con la Kirchner, ya cuando Dilma Rousseff sale del gobierno por el mecanismo parlamentario que se utilizó, pero tenía solo 7% de aprobación, solo un 7% de aprobación, ¿verdad? En Venezuela, bueno, ha habido, digamos, una maniobra política espectacular para mantenerse en el poder, pero en condiciones realmente precarias, porque una hiperinflación con contracción económica es algo realmente complicado para poder sobrevivir políticamente en esas circunstancias. Entonces, lo que tenemos es que, como consecuencia del impacto de la crisis financiera global convertida en recesión global, los partidos progresistas de izquierda en América Latina han sido desalojados del poder o han sido disminuidos y ha vuelto la centro-derecha en algunos de los países de la región, que en algunos casos se planteaban modificar la política económica de los partidos que habían reemplazado y había mucha ilusión con respecto a lo que se lograría. Pero hemos visto en los últimos tiempos, caso Argentina es un caso muy notable. El presidente Macri llega al poder enmendando la política económica de Cristina Kirchner y hoy día lo que se encuentra es con grandes protestas callejeras y al mismo tiempo una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que disminuye o reduce los niveles de vida en Argentina. Por lo tanto, en el ámbito de América Latina, el retorno al poder de la centro-derecha no significa que la situación vaya a mejorar, sino es en base a la posibilidad de que haya una recuperación de la economía mundial. Y en lo que tiene que ver con la economía mundial, yo creo que el centro de poder siguen siendo los Estados Unidos en este aspecto y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es para preocuparse con miras a futuro. Porque la política del presidente Donald Trump es una política de retorno al nacionalismo económico, que las empresas norteamericanas, en lugar de participar, ¿verdad?, en la fragmentación del proceso de producción industrial, vuelvan a Estados Unidos. Ya sé que están llegando a un acuerdo con México dentro del NAFTA, pero lo que implica es una ruptura con el carácter estructural del fenómeno de globalización, que ya no exista la producción offshore, sino que retorna a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es una política de
reducción de impuestos, supuestamente para estimular la inversión. Eso generaría crecimiento, el desparrame en favor de los de abajo. Eso se intentó en la época de Ronald Reagan. Y lo que pasó fue que el estado de California entró en quiebra, el estado de la Florida entró en quiebras, y hoy se sabe que no es verdad que un recorte de impuestos estimula la inversión, el crecimiento y el bienestar social. Está demostrado históricamente que no es así. Cuando usted, en el caso de Ronald Reagan y ahora de Donald Trump, disminuye impuestos, incrementa el gasto militar y vuelve a una política de desregulación financiera, yo le digo, nada más póngale la fecha, pero la crisis vuelve. Es una burbuja en la que se está viviendo en estos momentos de creer que la economía está estable, que hay prácticamente pleno empleo. Es una burbuja. Después de la crisis financiera del 2008, que se establecieron mecanismos de regulación financiera, desregular eso, hoy día el sector financiero es el sector hegemónico de la economía mundial. Los activos financieros en el ámbito mundial equivalen a 700 trillones de dólares. El Producto Bruto Mundial es 70. Los activos financieros son 10 veces el Producto Bruto del planeta. Si hay de nuevo otra crisis, los gobiernos no tienen con qué rescatar a los bancos y los bancos, por consiguiente, no podrán invertir en el sector productivo para superar las crisis. Por tanto, lo que se está incubando en el momento actual es una situación de una gran complejidad y de una futura crisis que los partidos políticos deben reflexionar, los líderes políticos debemos saber que hay amenazas muy serias, que hay desafíos en los próximos años y que tenemos entonces como respuesta a todo eso, nosotros en América Latina, una mayor integración, una mayor vinculación y buscar soluciones latinoamericanas para los pueblos de América Latina. Muchas gracias. La conferencia del expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández Reina, con el tema los partidos políticos como interlocutores de la sociedad. En el marco de esta 26ª Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos, rol y futuro de los partidos políticos de cara al 2030. Vamos a continuación, luego de la intervención del doctor Leonel Fernández Reina, a recibir al distinguido licenciado Werner Vargas. Él es el director ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, con una síntesis de las exposiciones del día. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, una pequeña síntesis me han pedido. ¿Ah? No hay folder acá. Me han pedido una pequeña síntesis de toda la jornada y quiero atreverme a decir que no voy a hacerlo de toda la jornada de hoy, sino también de ayer. Así que, en principio, quiero saludar, excelentísimo señor presidente Leonel Fernández, presidente del Parlamento Centroamericano, querido amigo Tony Raful, diputados, Manolo y diputados que me acompañan en esta mesa. Este es un reto que me he puesto realmente, tratar de hacer una síntesis. Realmente es un reto, pero también quiero reconocer la distinción que se me hace para poder hacerla y estar hoy aquí siempre en mi querido Parlamento Centroamericano. Solo aquel que esté convencido de que no se desintegrará, aunque el mundo, desde su punto de vista, sea demasiado estúpido o demasiado mezquino para merecer lo que él pretende ofrecerle, solo aquel que sea capaz de decir, a pesar de todo, tiene vocación política. La política está construida por una alta dosis de esperanza, optimismo y perseverancia. Y si no, lo pueden decir ustedes,
diputadas y lideresas mujeres que el día de ayer estuvieron acá debatiendo y compartiendo con muchos de nosotros sobre la necesidad de poder tener mayor presencia femenina en la gestión política y en la gestión pública. Resumir esas magníficas conferencias que nos han dado definitivamente es una ardua tarea, y tratar de sintetizarla en una sola frase va a ser bastante difícil, pero creo que la tengo y se la voy a compartir al final de este resumen. En el Foro de Mujeres estuvimos conversando y estuvimos escuchando sobre la necesidad de la presencia de las mujeres en todos los espacios, sean delegaciones, sean representaciones, sean conferencias, sea incluso una mesa presidencial. Porque nosotros, los hombres, tenemos mucho que escuchar y también las mujeres tienen demasiado que contarnos. La lucha para que se logren estos objetivos requiere no solamente la participación de la mujer, requiere el compromiso de nosotros los hombres de acompañar este proceso, esta lucha y esta causa feminista, y asumirla como tal. Se nos presentó el panorama de los derechos laborales de la mujer y los países del SICA que aún no han suscrito ni ratificado convenios que están orientados a la protección de la tutela de los derechos de la mujer y la reducción de esa brecha laboral. Y esa es una tarea que tenemos entonces en el marco del sistema. Y esa es una tarea que la Secretaría General del SICA está dispuesta a acompañarles a ustedes y como diputadas y diputados para lograr que la suscripción y ratificación de estos convenios. Así que estamos con las puertas abiertas para poder acompañarles en esta tarea. También hablábamos de un tema y era la incorporación de mujeres jóvenes en este debate y en la gestión pública y en la gestión partidaria. Necesitamos y requerimos del relevo generacional. Y el discurso, el debate, los conceptos y actitudes deben también ser asumidas por las mujeres jóvenes. No se trata, nos decían ayer, solo de ocupar puestos por parte de las mujeres, sino lograr cambios cuando ellas asumen con convicción y voluntad de transformar conceptos y actitudes. Nosotros quisiéramos compartir con ustedes, y me lo pedía nuestra jefa de gabinete en la Secretaría General, la iniciativa que estamos impulsando, y es SICA Incluye. SICA Incluye es una aplicación virtual en la cual estamos pidiendo a todas las mujeres puedan incorporarse en ella, donde puedan aportar cuál es su formación académica, cuál es su experiencia de trabajo, cuáles son las áreas en las cuales ha participado, para que cuando nosotros organicemos eventos en el marco del sistema de la integración de la centroamericana, no tengamos argumento de decir no hay mujeres capaces que puedan asumir ese tema, sino que ahí está la capacidad y las mujeres, una red, una base de datos que nos permita contar con esta información. Y lo queremos compartir y poner a disposición de todas ustedes para que nos ayuden a divulgarlo y nos ayuden a participar y a fortalecer este esquema de trabajo que estamos sugiriendo. También culminamos ayer, y lo podría resumir, que no estamos aquí para resolver los problemas de las mujeres, sino para resolver los problemas de la sociedad. Porque al resolver los problemas de las mujeres, estamos resolviendo problemas de la sociedad en general. Hoy se nos decía que estamos viviendo nuevos tiempos. Fukuyama hablaba del fin de la historia, cosa que yo nunca compartí en lo personal. Pero en realidad estamos hoy ante la historia de un fin y debemos de estar conscientes de este momento. Se nos habla de nuevas formas de relacionarnos sin vernos. Hacemos política sin vernos, hacemos presión y a veces en un irresponsable anonimato queremos hacer política. Se nos comenta sobre la judicialización de la política y la exposición de la cosa pública ante el desprestigio de la manipulación mediática.
Se nos habla de la amenaza del crimen organizado y su penetración en la administración pública y privada. Se nos hizo reflexionar sobre el rol de los partidos políticos como vehículos de comunicación entre el pueblo y el Estado. Pero también se nos hizo ver que ese vehículo debe cambiar su modo de andar, pero no la meta a la que se ha planteado llegar. No perder los paradigmas, no perder los principios ni los propósitos con los que se ha creado el partido, con los que se ha formado el partido. Independientemente que este partido vaya en un carril derecho o en un carril izquierdo, independientemente que vaya en el centro, el partido político debe ser consecuente con los principios y propósitos, con sus paradigmas, pero también debe de buscar nuevas maneras de poder andar. Los partidos se han expuesto en su calidad de gestores de la cosa pública al descrédito y por consiguiente a la desacreditación de los políticos y las políticas, porque también en esto tenemos que tener igualdad de género. La revolución digital trae consigo nuevas dinámicas sociales y con ello dinámicas de la participación ciudadana, pero se nos comenta que debemos estar claros que los políticos también son ciudadanos. No son extraterrestres que vienen a dominar la tierra, que vienen a conquistar a los humanos. Pero muchas de veces nos encontramos en burbujas que nos aíslan de las realidades. 815 millones de personas padecen de hambre en la tierra, 42 de ellos en América Latina. El 16.6% de las personas en Centroamérica están subalimentadas. Hay un 68% del déficit habitacional en Centroamérica, según datos de la FAO. El 6.1% de la tasa de desempleo abierta sobre la población económicamente activa en la región centroamericana, según el estado de la región. Alarmantes crecimientos de los índices de inseguridad, déficit en el acceso a la tierra y al crédito, problemas medioambientales. Son los principales problemas que compartimos en la región. Hemos conocido sobre el proceso de paz de Colombia y la fragilidad de este frente a la manipulación mediática y las redes sociales. También nos comentaban sobre la necesidad de fomentar la cultura de paz sobre la base del respeto y la tolerancia, la equidad de género y reconocer la verdad relativa de las partes y la justicia para sanar las heridas. De lo contrario, la semilla de la violencia quedará sembrada y la hiedra brotará nuevamente en el momento menos esperado. Debemos de tener mucha atención y mucho cuidado en ello. La paz en Colombia da esperanzas en la política y, sin embargo, a pesar de todo este desprestigio, de toda esta manipulación, la paz en Colombia da esperanza en la política al ver que sigue siendo posible que un grupo armado pase a la vida política por medio de la conformación de un partido político. Se nos habla también de la importancia y la necesidad de la participación de la juventud y en la actividad y la dinámica de los partidos políticos. Son los jóvenes quienes resienten las principales crisis y problemas. Es la juventud la que migra, es la juventud la que está expuesta a la falta de empleo, es la juventud la que está expuesta a las amenazas del crimen organizado. Y por lo tanto, cabe la idea de poder promover la participación de la juventud en nuestros espacios políticos. Y podría ser una buena propuesta para el Parlamento Centroamericano que en este marco de foros regionales pudiéramos convocar a un foro regional de jóvenes políticos y políticas. También conocimos, muy interesantemente, sobre nuevas experiencias de modelos de gestión política y nos los compartían los compañeros de Morena. Nos compartían nuevas dinámicas, nuevas acciones, nuevas formas de actuar sobre la base de principios, sobre la base de conceptos morales, éticos en la gestión pública. Y un tema muy interesante, y es la insaculación, algo que estamos cada uno de nosotros en nuestros partidos en la oportunidad o en la capacidad de conocer.
Se nos hablaba también en la tarde de hoy sobre la revolución digital, la revolución energética y los factores que traen como consecuencia de la implementación de estos cambios que se dan en la sociedad. No podemos estar ajenos como partidos políticos a estas transformaciones en la tecnología, en nuestra forma de vivir, porque entonces estamos ante el riesgo de caer en el desuso como vehículos y unidades de la gestión pública a nivel nacional y a nivel regional. Y definitivamente, el presidente Fernández nos hacía un excelente resumen y un tránsito por la historia en nuestra América Latina, en nuestra Centroamérica y el Caribe, sobre cómo se han dado los procesos y cómo están vinculados estos al tema del desarrollo y la crisis económica. Y no podemos ser ajenos también a ellos. Y debemos de tomarlos en cuenta para poder sacar el mejor provecho de estas lecciones aprendidas, de errores cometidos, y poder tener la capacidad de transformarnos y, como decía uno de los expositores, evolucionar como partidos hacia una nueva dinámica de gestión política y de gestión pública. Yo quisiera resumir, hacer la síntesis con una sola frase. Ánimo, sigamos creyendo en el ser humano. Gracias. Bueno, el distinguido licenciado Werner Vargas, director ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana del SICA. A continuación, la honorable diputada Yamilet Bonilla, vicepresidenta de la Comisión Política y de Asuntos Partidarios, hará la lectura de la declaración de esta 26ª Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos. Honorable diputada. Buenas tardes a todos, presidente Fernández, presidente Raful y demás miembros de la mesa. Antes de dar lectura a la declaración, quiero permitirme felicitar y felicitarnos principalmente a los diputados y diputadas miembros de la Comisión Política y Asuntos Partidarios del Parlamento Centroamericano, quienes organizaron este foro político y que es a la Comisión Política que le corresponde cada año organizar este evento. Presidente diputado Walter Castellano, diputada Gloria Oquelí, diputada Paula Rodríguez, diputada Marta Pérez, diputada Neri Bonilla, diputado Orlando Tardencía, diputado Cirilo Salas, diputado Donald Calderón, diputado Erasmo Portillo y su servidora. También quiero agradecer en nombre de la Comisión Política y Asuntos Partidarios al presidente Fernández por compartir con nosotros hoy esta excelente exposición y de igual manera a los demás expositores que nos han ilustrado y que estamos seguros que a todos los presentes nos va a contribuir mucho para mejorar la vida de los partidos políticos. Quiero agradecer también en nombre de la Comisión Política a el pueblo y gobierno dominicano, a los diputados dominicanos que nos han abierto sus puertas, sus brazos, su cariño, su corazón por acogernos en este hermoso foro y de trabajo que son 3 días de trabajo que vamos a tener. Warner, felicidades porque lo podías hacer esa síntesis en estas conferencias. Voy a dar lectura a la declaración. 26 Conferencias Centroamericanas y del Caribe de Partidos Políticos, el rol y futuro de los partidos políticos al 2030. Declaración de Santo Domingo, una agenda regional centroamericana y del Caribe.
las y los representantes de partidos políticos de Centroamérica y República Dominicana, organismos electorales, instituciones académicas, diputadas y diputados del Congreso y asambleas legislativas y del Parlamento Centroamericano, participantes de la 26 Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos, reunidos en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 29 de agosto del año 2018, considerando: 1. Que en la Comisión Política y Asuntos Partidarios del Parlamento Centroamericano, velando y en cumplimientos a sus atribuciones y responsable de la organización, planificación y realización de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos, ve con mucha preocupación el debilitamiento que ha venido sufriendo el sistema de partidos políticos y sistemas políticos de la región. Esto obstaculiza los procesos democráticos. 2. Que desde la tercera reunión del Foro Interamericano de Partidos Políticos de la OEA, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en el año 2003, se señala la importancia de fortalecer los sistemas de partidos políticos, promoviendo su democratización y la mejora de sus procedimientos internos, con fines de dar estabilidad a las democracias y construir instituciones políticas sólidas en términos de confianza, credibilidad y representatividad. 3. Que para la democratización interna, la transparencia y modernización de los partidos políticos y de sistemas políticos de los países, es indispensable contar con instituciones políticas fuertes, realizando las acciones pertinentes para el fortalecimiento y modernización de las agrupaciones políticas en los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en consonancia con los esfuerzos para responder a los desafíos en la democracia del siglo XXI. 4. Que para fortalecer la dinámica partidaria y la estructura organizativa de los partidos políticos es indispensable promover la formación y capacitación de sus integrantes en el seno de los partidos políticos de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en consonancia con los esfuerzos para responder a los desafíos en la democracia del siglo XXI y dar cumplimiento a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por tanto, los partidos políticos de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, reconociendo la importancia de fortalecer los sistemas de partidos políticos y su democratización interna, emiten la declaración en República Dominicana sobre el rol y futuro de los partidos políticos al 2030. Declaran: 1. Que se deben realizar los cambios necesarios para fortalecer el trabajo partidario, para elevar los niveles de transparencia y legitimidad, profundizando los niveles de democracia internas en los partidos políticos, con fines de elevar su representatividad, legitimidad política y sostenibilidad a largo plazo, e incrementar su representatividad y legitimidad política en consonancia con los esfuerzos para responder a los desafíos en la democracia del siglo XXI. 2. Que se deben mejorar las regulaciones internas para crear espacios con equidad de género, de interlocución entre sí y con el electorado, a fin de fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales y consultas públicas, así como la promoción de la democracia interna de los partidos políticos, que se traducirá en estabilidad para la democracia centroamericana. 3. Promover la claridad de los procesos internos de gestión política, incluyendo la probidad en el uso de los recursos, que incluirá el fortalecimiento de tribunales de ética partidaria y la apertura de espacios para el debate y el rendimiento de cuentas para elevar los niveles de transparencia para la institucionalidad de los partidos políticos. 4. Propiciar la transparencia en la financiación de los partidos políticos, fortaleciendo los controles relacionados con la proveniencia de los fondos públicos y privados que reciben los partidos políticos, por su importancia en la consolidación
democrática y de la institucionalidad partidaria y sus estructuras. 5. Proponer el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento de la representación política dentro de la ciudadanía y la estabilidad de la democracia como factores indispensables para la consolidación de instituciones políticas fuertes y confiables ante la sociedad, como parte de las acciones para profundizar los niveles de la democracia en los partidos políticos con fines de elevar su representatividad, legitimidad política y sostenibilidad a largo plazo. 6. Introducir reformas electorales de los países miembros del SICA con el fin de ir buscando la optimización en el funcionamiento de los partidos políticos y de los tribunales electorales que garanticen elecciones limpias y transparentes para perfeccionar los procesos democráticos de la región. 7. Instar a los partidos políticos a desarrollar acciones para implementar a lo interno las recomendaciones emanadas de esta 28 Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos. Esta declaración va a quedar lista para que los partidos políticos presentes e incluso los que la conozcan en los países de la región y que no pudieron asistir, deseen suscribirla. Va a estar en el Parlamento Centroamericano. Muchas gracias, buenas tardes. Damas y caballeros, distinguidos invitados e invitadas, el honorable presidente del Parlamento Centroamericano, honorable diputado, don Tony Raful, se dirigirá a todos nosotros y nosotras en este momento. Muy brevemente, gracias. Muy brevemente, para indicar en la clausura de este acto que el himno a Centroamérica, que se entonaba en todas las reuniones del Parlamento Centroamericano, tenía una debilidad troncal, y era que ese himno hablaba de 5 dedos de una mano para señalar los estados que integraban el Parlacén. Había en la delegación, en la bancada dominicana y en todas las bancadas, la preocupación de que ya no eran 5 dedos, sino eran 6 dedos. Y entonces hemos logrado, a través de la colaboración de los familiares de quienes tenían los derechos ya establecidos de la composición del himno a Centroamérica, la modificación del mismo en el aspecto o en el momento en que habla de 5 dedos. No pusimos 6, sino que lo dejamos abierto. O sea, hablamos de manos que se entrelazan en una misma comunidad para dar cabida a los nuevos estados que se van a integrar al Parlamento Centroamericano. Vamos a escuchar el himno a Centroamérica, que ya es el himno del Parlacén. Lo vamos a escuchar de inmediato. Adelante. Por favor, todo el mundo de pie. Al viento las blondas espigas, sacudiendo sus lanzas de oro. Ven al viento las mieses en coro, la canción del trabajo y la paz. Y que juntas las manos amigas y una patria por todas sus naciones, sea insignia en sus nuevas regiones, el olivo fecundo no más. Suena el dulce vocablo de hermano, baja al aire una enseña de unión, y que juntos al darnos la mano, de honor. Gloria al día en que pueblos hermanos al sonar olvidado volvieron y de nuevo
extinguió. La sonrisa en los labios, las manos enlazadas con nudos estrechos, al calor del hogar en los pechos, con más fuerza latió el corazón. Son el dulce bocado de hermano, patria y aire de seña de unión, y que juntos salvarnos la mano a tirar un cetro de honor. Quiero, antes que nada, para terminar, para dar por clausurado este evento del Foro de Partidos Políticos, agradecer a la Comisión Política del Parlamento Centroamericano, agradecer a cada uno de ustedes, a todos los diputados y diputadas, a todas las personalidades aquí presentes, agradecer la presencia de todos y en especial del presidente Leonel Fernández, que fue quien de alguna manera hizo posible el ingreso de República Dominicana al Parlamento Centroamericano con vocación centroamericana integracionista. Un aplauso al presidente Fernández. A él le debemos la integración al Parlamento Centroamericano. Y quiero, en mi condición de presidente del Parlamento Centroamericano, dar por clausurada oficialmente este foro de partidos políticos. Muchas gracias.